El viento arrancó un grito al tejado de la casa vieja. Como si el pueblo entero supiera que algo estaba a punto de romperse. Clara. Con apenas 17 años. Apretó los puños contra el alféizar de la ventana. Mirando las calles empedradas de Ronda, donde las luces del atardecer pintaban de oro las paredes blancas. Había un nudo en su pecho. Uno que no explicaba, pero que crecía cada vez que pensaba en el tren que la llevaría lejos de sus abuelos, hacia la casa de su madre en Málaga. Clara había crecido en la calidez de la casa de sus abuelos, Manuel y Rosa, en las colinas de Andalucía. Desde que tenía memoria, ellos habían sido su refugio. Su madre, Isabel, se había marchado cuando Clara tenía 5 años, persiguiendo una vida que nunca explicó, dejando a su hija con los abuelos. Manuel, con su risa grave y sus manos callosas de trabajar la tierra, le enseñó a Clara a podar los olivos y a escuchar el canto de los pájaros al amanecer. Rosa, con su delantal siempre manchado de harina, le enseñó a amasar pan y a coser sus propios sueños en retazos de tela. Pero más que nada, le dieron amor. Un amor que no preguntaba, que no juzgaba, que simplemente era. Cuando Clara, a los 15 años, les confesó entre lágrimas que su corazón latía por una chica de su clase, Lucía, sus abuelos no dudaron. Manuel la abrazó fuerte, como si quisiera protegerla del mundo entero. Y Rosa, con los ojos húmedos, le dijo: mi niña, el amor es amor. Y tú eres perfecta tal como eres. En ese momento, Clara supo que su verdad tenía un hogar. Pero ahora, a los 17, todo estaba cambiando. Isabel había regresado. No con disculpas, no con abrazos, sino con una carta fría y una orden. Clara debía mudarse con ella a Málaga. Es hora de que vivas con tu madre, decía la carta, escrita con una caligrafía rígida, como si las palabras mismas se resistieran a ser amables. Clara no entendía por qué ahora, después de 12 años de ausencia, Isabel reclamaba su lugar. Pero los abuelos, con el corazón roto, no podían negarse. La ley estaba de parte de Isabel. Y Clara, aunque menor, no tenía voz en la decisión. El día de la partida, Clara se miró en el espejo de la habitación que había sido suya desde siempre. Su cabello castaño caía en ondas rebeldes, y sus ojos verdes brillaban con una mezcla de miedo y desafío. Guardó en su mochila lo esencial, una foto de sus abuelos, un cuaderno donde escribía sus pensamientos y un colgante que Lucía le había regalado antes de que su familia se mudara a Sevilla. Lucía, su primer amor, su primer beso robado bajo un olivo. Se había ido hacía un año, pero su ausencia aún quemaba como una herida fresca. Clara, mi vida. Baja ya, llamó Rosa desde la cocina, su voz temblorosa. Clara bajó las escaleras lentamente, como si cada escalón fuera una despedida. En la cocina, Manuel estaba sentado, con los hombros encorvados, mirando una taza de café que no había tocado. Rosa, de pie junto al fregadero, secaba sus manos en el delantal, aunque ya estaban secas.
Ninguno de los tres quería hablar del dolor que los atravesaba. No quiero irme, susurró Clara. Su voz quebrándose. Manuel se levantó y la abrazó. Sus brazos eran fuertes. Pero temblaban. Tú eres fuerte. Pequeña. Más fuerte de lo que crees. Y siempre tendrás un hogar aquí. Pase lo que pase. Rosa se unió al abrazo. Y por un momento, los tres fueron uno solo. Un nudo de amor contra el mundo. Pero el sonido de un claxon rompió el silencio. Isabel había llegado. La mujer que esperaba fuera no se parecía a la madre que Clara recordaba vagamente. Isabel. De 40 años. Tenía el cabello oscuro recogido en un moño apretado y una expresión que parecía tallada en piedra. Sus ojos. Fríos y distantes. Apenas se posaron en Clara antes de señalar el coche. Sube. No tenemos todo el día, dijo. Sin un atisbo de calidez. Clara miró a sus abuelos una última vez. Rosa le puso una bufanda alrededor del cuello. Aunque no hacía frío. Y Manuel le apretó la mano con fuerza. Eres nuestra luz. Clara. No lo olvides nunca. Murmuró. El viaje a Málaga fue un silencio opresivo. Isabel no hablaba. Y Clara. Sentada en el asiento trasero. Miraba por la ventana. Sintiendo que cada kilómetro la alejaba no solo de su hogar, sino de sí misma. No sabía qué esperar de su madre. Pero algo en su interior le decía que no sería fácil. En Málaga. La casa de Isabel era un apartamento pequeño y ordenado, con paredes blancas y muebles que parecían no haber sido tocados nunca. No había fotos. No había recuerdos. Solo un vacío que contrastaba con la calidez desordenada de la casa de sus abuelos. Isabel le mostró su habitación. Una cama estrecha y una cómoda sin adornos. Aquí dormirás. Mañana empezaremos a poner reglas, dijo antes de cerrar la puerta. Esa noche, Clara no durmió. Acostada en la cama extraña, con el colgante de Lucía entre sus dedos, sintió que el mundo se cerraba sobre ella. Pero también sintió algo más, una chispa de rebeldía. Una promesa silenciosa de no dejar que nadie, ni siquiera su madre, apagara su verdad. El amanecer en Málaga no traía el canto de los pájaros que Clara conocía, sino el ruido de los coches y el murmullo distante del mar. Se levantó de la cama con el cuerpo pesado, como si la noche hubiera tejido una red de plomo sobre sus hombros. Frente al espejo del baño, se miró los ojos hinchados por las lágrimas que no había dejado caer. No voy a rendirme, se dijo, aunque su voz temblaba. Isabel ya estaba en la cocina, preparando un café con movimientos precisos, casi mecánicos. Hoy irás al instituto, anunció sin mirarla. He hablado con la directora. Estás inscrita en el IES Vicente Espinel. No quiero problemas. Clara. Aquí las cosas se hacen a mi manera. Clara asintió en silencio. Pero su mente estaba en otra parte. Recordaba las tardes con Lucía, cuando corrían por los campos de ronda, riendo hasta que les dolía el pecho. Lucía. Con su cabello negro como el azabache y su risa que parecía un incendio.
Había sido la primera en hacerla sentir que amarse a sí misma no era un error. Pero ahora, en esta ciudad extraña, bajo la mirada fría de su madre, Clara sentía que su identidad era un secreto que debía guardar. El instituto era un edificio gris en el corazón de Málaga, lleno de estudiantes que parecían moverse en manada. Clara, con su mochila gastada y su bufanda de lana, se sentía fuera de lugar. Durante el recreo, se sentó sola en un banco, garabateando en su cuaderno, cuando una voz la sacó de sus pensamientos. ¿Eres nueva? Una chica de su edad, con el cabello corto teñido de azul y un piercing en la nariz, la miraba con curiosidad. Su acento era claramente malagueño, pero había una chispa en sus ojos que recordaba a Clara la libertad de Ronda. Ese sí, respondió Clara, sorprendida. Me llamo Clara. Acabo de mudarme. Soy Alba, dijo la chica, sentándose sin pedir permiso. Bienvenida al caos. ¿De dónde vienes? Ronda, dijo Clara. Y algo en su pecho se aligeró al pronunciar el nombre de su hogar. Alba resultó ser un torbellino. Hablaba rápido. Gesticulaba con las manos y tenía una risa que hacía que todos a su alrededor se giraran. Durante los días siguientes, se convirtió en la sombra de Clara, llevándola a conocer los rincones del instituto, presentándola a sus amigos y contándole historias de Málaga. Pero lo que más sorprendió a Clara fue la naturalidad con la que Alba hablaba de su propia vida. Soy bi, le confesó una tarde mientras comían churros en un puesto callejero. Mis padres no lo saben, pero mis amigos sí. Aquí no es tan fácil ser quien eres, pero tampoco imposible. Clara sintió un vuelco en el corazón. Quería contarle a Alba sobre Lucía, sobre sus abuelos, sobre la verdad que llevaba guardada como un tesoro. Pero el miedo la detuvo. ¿Y si su madre se enteraba? Isabel ya había dejado claro que no toleraría desvíos. La noche anterior, durante la cena, había dicho con voz cortante, en esta casa, las cosas son normales. Nada de tonterías modernas. Clara no preguntó a qué se refería, pero lo supo. Con el paso de las semanas, la vida con Isabel se volvió una cuerda floja. Las reglas eran estrictas, nada de salir después de las 8. Nada de amigos sin su aprobación. Nada de comportamientos raros. Clara se sentía como un pájaro enjaulado, pero Alba era su ventana al mundo. Las dos comenzaron a pasar más tiempo juntas, estudiando en la biblioteca, paseando por la Alcazaba o sentándose en la playa a ver el atardecer. Cada mirada de Alba, cada roce accidental de sus manos, hacía que el corazón de Clara latiera más rápido. Una tarde, mientras caminaban por el paseo marítimo, Alba se detuvo y miró a Clara con una intensidad que la hizo temblar. Tú guardas algo, ¿verdad? Algo grande. No me lo tienes que contar, pero quiero que sepas que aquí estoy. Clara quiso hablar. Quiso derramar todo, su amor por Lucía, el dolor de dejar a sus abuelos, el miedo a su madre. Pero las palabras se atoraron en su garganta. En cambio, sonrió débilmente y dijo, gracias. Alba, eres diferente. Esa noche,
En su habitación. Clara escribió en su cuaderno: Alba me hace sentir viva. Pero tengo miedo. No sé cuánto tiempo podré esconderme. Cerró el cuaderno y lo guardó bajo el colchón, asegurándose de que Isabel no lo encontrara. Pero el destino, como siempre, tenía otros planes. La tormenta llegó sin avisar. No en el cielo, sino en la casa de Isabel. Era una noche de viernes, y Clara había olvidado cerrar la ventana de su habitación. El viento había esparcido sus papeles por el suelo, y entre ellos estaba su cuaderno. Cuando Clara regresó de la biblioteca, donde había pasado la tarde con Alba, encontró a Isabel sentada en la sala, con el cuaderno abierto en las manos. «¿Qué es esto?», preguntó Isabel. Su voz un cuchillo afilado. En sus manos temblaba una página donde Clara había escrito sobre Lucía, sobre sus sentimientos, sobre la chispa que Alba había encendido en ella. Clara sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Mamá. Yo. No me llames mamá, la interrumpió Isabel, levantándose. Sus ojos brillaban con una furia que Clara nunca había visto. Esto es una aberración. ¿Quién te metió estas ideas en la cabeza? ¿Esos viejos en ronda? ¿O esa chica con la que andas? ¿Esa Alba? Clara retrocedió, su espalda chocando contra la pared. No es una aberración. Es quien soy, dijo, sorprendida por la fuerza de su propia voz. Isabel arrojó el cuaderno al suelo. En mi casa no. Aquí no vas a traer esas cosas. Mañana hablaré con la directora del instituto. No quiero que te juntes con esa chica. El resto de la noche fue un torbellino de gritos y lágrimas. Isabel le prohibió salir. Le confiscó el teléfono y cerró la puerta de su habitación con llave. Clara, sentada en la cama, sintió que las paredes se cerraban sobre ella. Pero en medio del miedo, algo dentro de ella se endureció. No iba a dejar que Isabel borrara quién era. A la mañana siguiente, Isabel la llevó al instituto, escoltándola como si fuera una prisionera. Durante el recreo, Clara logró escaparse al baño y escribir una nota para Alba. Necesito hablar contigo. Mi madre sabe todo. Estoy en problemas. Se la pasó discretamente cuando se cruzaron en el pasillo. Alba, con el rostro pálido, la encontró después de clases en un rincón del patio. ¿qué pasó? Estás temblando, dijo, tomando sus manos. Clara le contó todo, el cuaderno, la furia de Isabel, el encierro. Alba escuchó en silencio, sus ojos oscureciéndose con cada palabra. No puedes quedarte ahí. Clara. Esa mujer no te ve. No te quiere como eres. ¿Y qué hago? Susurró Clara, las lágrimas rodando por sus mejillas. No tengo a dónde ir. Alba la miró fijamente. Sí tienes. Mis padres no son perfectos, pero no son como ella. Puedes quedarte conmigo. Al menos por ahora. Clara negó con la cabeza. No quiero meterte en esto. Es mi problema. No es solo tuyo, dijo Alba.
apretando sus manos. Si te quedas con ella, te va a destruir. Y no voy a dejar que eso pase. Esa noche, Clara tomó una decisión. Mientras Isabel dormía, reunió sus cosas en silencio, el colgante de Lucía, la foto de sus abuelos, algo de ropa. Dejó una nota en la mesa: no soy un error. Me voy porque merezco ser libre. Con el corazón latiendo como un tambor, salió del apartamento y corrió hacia la parada de autobús donde Alba la esperaba. El autobús las llevó a un barrio humilde en las afueras de Málaga. La casa de Alba era pequeña, con paredes llenas de fotos familiares y el olor a guiso flotando en el aire. Los padres de Alba, sorprendidos pero compasivos, aceptaron que Clara se quedara unos días. Aquí estás a salvo, le dijo la madre de Alba, una mujer de sonrisa amable que contrastaba con la frialdad de Isabel. Pero Clara sabía que esto era solo el comienzo. Isabel no se rendiría tan fácil. Y la libertad que tanto anhelaba venía con un precio que aún no podía imaginar. La casa de Alba era un refugio temporal. Pero Clara no podía ignorar la sombra de Isabel que aún la perseguía. Cada crujido de la puerta, cada llamada al teléfono de Alba, la hacía estremecerse. ¿Y si me encuentra?, le confesó a Alba una noche, mientras compartían un colchón en el suelo de la habitación de Alba. No la dejaré, respondió Alba, su voz firme pero suave. Eres más fuerte de lo que ella cree. Y no estás sola. Los días en casa de Alba fueron una mezcla de alivio y tensión. Los padres de Alba, Carmen y José, trataron a Clara como a una hija más. Pero no podían ignorar la gravedad de la situación. Necesitas un plan, pequeña, le dijo Carmen una mañana, mientras pelaban naranjas en la cocina. No puedes esconderte para siempre. Clara sabía que tenía razón. Pero, ¿a dónde podía ir? Sus abuelos estaban a kilómetros de distancia. Y aunque los extrañaba con cada fibra de su ser, no quería involucrarlos en este lío. No quería que Isabel los culpara por su huida. Mientras tanto, en el instituto, Clara y Alba mantenían su amistad en secreto, evitando miradas largas o gestos que pudieran delatarlas. Pero la química entre ellas era innegable. Una tarde, mientras estudiaban en la biblioteca, Alba rozó la mano de Clara al pasar una página. Y el mundo pareció detenerse. Clara sintió el calor subirle por el cuello. Y cuando levantó la vista, los ojos de Alba estaban fijos en ella, brillantes y audaces. No sé qué haría sin ti, susurró Clara, su voz apenas audible. Alba sonrió. Pero había una tristeza en su mirada. No digas eso. Tú eres suficiente por ti misma. Yo solo quiero estar a tu lado. Esa noche, Clara soñó con Lucía. En el sueño, estaban de nuevo bajo el olivo en Ronda. Pero Lucía se desvanecía. Y en su lugar aparecía Alba, extendiendo una mano hacia ella. Despertó con el corazón acelerado, sintiendo que algo dentro de ella estaba cambiando. No era solo amor lo que sentía por Alba, era esperanza. Pero la esperanza se vio interrumpida cuando Isabel apareció en el instituto.
Clara la vio desde la ventana del aula, hablando con la directora. Su madre llevaba el mismo moño apretado, la misma expresión de piedra. Clara salió corriendo al patio, donde Alba la encontró. «Vino por mí», dijo Clara, su voz temblando. «No sé qué hacer». Alba tomó su mano. «No te va a llevar. Vamos a hablar con la directora. Le diremos la verdad». Juntas enfrentaron a Isabel en la oficina de la directora. Clara, con la voz quebrada pero decidida, habló de su vida con sus abuelos, de cómo Isabel la había abandonado, de cómo ahora intentaba controlarla. «No soy un error», dijo, mirando a su madre a los ojos. «Y no voy a dejar que me haga sentir como uno». Isabel no respondió. Sus labios se apretaron en una línea fina, y salió de la oficina sin decir una palabra. Pero Clara sabía que esto no había terminado. Esa noche, Alba y Clara hicieron un plan. Contactarían a una organización en Málaga que apoyaba a jóvenes LGTB en situaciones de riesgo. Con la ayuda de Carmen, encontraron un refugio temporal donde Clara podría quedarse mientras buscaba una solución más permanente. Pero el camino hacia la libertad estaba lleno de incertidumbre. Y Clara no podía evitar preguntarse si alguna vez volvería a sentir la seguridad que había conocido con sus abuelos. El refugio era un edificio modesto en las afueras de Málaga, con paredes pintadas de colores cálidos y un patio lleno de plantas. Clara llegó con una mochila y un nudo en el estómago, acompañada por Alba y Carmen. La trabajadora social, una mujer llamada Marta, de unos 50 años, los recibió con una sonrisa que parecía entenderlo todo. «Aquí estarás a salvo, Clara. Y no estás sola», dijo, mientras le mostraba una habitación pequeña pero acogedora. El refugio era un lugar de historias rotas pero también de esperanza. Clara conoció a otros jóvenes que, como ella, habían huido de hogares que no los aceptaban. Había un chico trans de Granada, una pareja de chicas de Sevilla, un joven gay de Cádiz. Cada uno llevaba sus cicatrices, pero también su fuerza. Las noches en el refugio estaban llenas de charlas, risas y lágrimas compartidas. Clara comenzó a sentir que, por primera vez desde que dejó Ronda, pertenecía a algo. Alba la visitaba todos los días, trayendo churros, libros o simplemente su risa. Pero Clara notaba una distancia creciente en Alba, como si estuviera conteniendo algo. Una tarde, mientras caminaban por el patio del refugio, Clara no pudo más. «¿Qué pasa, Alba?» Estás rara. Alba suspiró, mirando al suelo. «Es que tengo miedo, Clara. Miedo de que te vayas, de que encuentres tu camino y yo me quede atrás. No quiero ser solo la amiga que te ayudó a escapar». Clara sintió un vuelco en el corazón. Tomó la mano de Alba y, por primera vez, no la soltó. «Tú no eres solo una amiga. Eres todo lo que no sabía que necesitaba». Bajo la luz tenue de una farola, se besaron. Fue un beso tímido, lleno de promesas y miedos,
pero también de una verdad que Clara ya no quería esconder. Cuando se separaron, Alba sonrió. con lágrimas en los ojos. Vamos a salir de esta. Juntas. Pero la paz duró poco. Una mañana. Marta llamó a Clara a su oficina. Tu madre ha presentado una denuncia. Dice que eres menor y que te has fugado. La policía podría venir a buscarte. Clara sintió que el aire se le escapaba. ¿Qué puedo hacer?, preguntó, su voz temblando. Marta la miró con calma. Podemos solicitar una emancipación. Eres menor. Pero estás cerca de los 18. Y con tu situación, un juez podría considerarlo. Pero necesitas pruebas de que vivir con tu madre no es seguro para ti. Clara pensó en sus abuelos. Ellos podían ayudarla. Podían contar cómo Isabel la había abandonado. Cómo ahora la rechazaba por ser quien era. Pero contactarlos significaba arriesgarse a que Isabel los involucrara. Aún así, no había otra opción. Con la ayuda de Marta, Clara llamó a Manuel y Rosa. Sus voces, al otro lado del teléfono, eran un bálsamo. Venimos a Málaga ahora mismo, dijo Manuel, sin dudar. No vamos a dejar que te hagan daño. Mi niña. Cuando sus abuelos llegaron al refugio, Clara se lanzó a sus brazos, llorando como no lo había hecho en meses. Rosa le acarició el cabello. Y Manuel, con los ojos rojos, le prometió que lucharían por ella. Juntos, comenzaron a preparar la solicitud de emancipación, reuniendo cartas, testimonios y todo lo que pudieran para convencer al juez. Pero Isabel no se rendía. Clara sabía que su madre estaba planeando algo, y la idea de enfrentarla en un tribunal la llenaba de terror. Sin embargo, con Alba a su lado y sus abuelos detrás de ella, Clara comenzó a creer que podía ganar esta batalla. El tribunal era una sala fría, con paredes grises y un aire que olía a papel viejo. Clara, sentada entre sus abuelos, sentía que su corazón iba a estallar. Frente a ella, Isabel estaba erguida, con un traje negro que parecía una armadura. Sus ojos no se encontraron con los de Clara ni una sola vez. El abogado de Clara, un hombre joven recomendado por Marta, presentó el caso con claridad. Habló de los años que Clara había vivido con sus abuelos, del abandono de Isabel, de las amenazas y el rechazo que Clara había enfrentado al mudarse con su madre. Rosa y Manuel testificaron, sus voces temblando pero firmes, contando cómo habían criado a Clara con amor, cómo siempre la habían apoyado. Alba también habló, su voz fuerte a pesar del nerviosismo, describiendo cómo Clara había huido por miedo a perderse a sí misma. Cuando le tocó hablar a Isabel, su tono fue frío, casi clínico. Solo quiero lo mejor para mi hija, dijo. Ella es joven. Está confundida. Necesita disciplina. No que le llenen la cabeza de ideas. Clara apretó los puños bajo la mesa. Quería gritar, pero su abogado le había dicho que mantuviera la calma. Cuando el juez le dio la palabra, Clara se levantó.
sus piernas temblando pero su voz clara. No estoy confundida. Sé quién soy. Y no voy a dejar que nadie me diga que mi amor es un error. El juez. Un hombre de unos 60 años con el rostro serio pero no cruel. Escuchó en silencio. Al final de la audiencia, anunció que tomaría una decisión en unos días. Clara salió del tribunal sintiendo una mezcla de alivio y ansiedad. Había dicho su verdad. Pero el futuro aún era incierto. Esa noche, en el refugio, Alba la abrazó fuerte. Lo hiciste increíble, le dijo. Pase lo que pase. Estoy orgullosa de ti. Los días de espera fueron una tortura. Clara pasaba las horas escribiendo en su cuaderno, hablando con sus abuelos por teléfono, paseando con Alba por la playa. Cada día se sentía más cerca de ella, pero también más consciente del peso de lo que estaba en juego. Si el juez fallaba a favor de Isabel, Clara tendría que volver con ella. La idea la llenaba de pánico. Finalmente, llegó la llamada de Marta. El juez ha decidido. Ven al refugio. Clara. Con el corazón en la garganta. Clara. Acompañada por Alba y sus abuelos. Fue a la oficina de Marta. El juez ha concedido la emancipación, anunció Marta, con una sonrisa. Eres libre, Clara. Puedes decidir dónde vivir hasta que cumplas los 18. Clara rompió en llanto, abrazando a sus abuelos y a Alba. Era libre. Pero no del todo. Isabel aún podía apelar. Y Clara sabía que su madre no aceptaría la derrota fácilmente. Pero por ahora, podía respirar. Decidió quedarse en Málaga, cerca del refugio y de Alba. Pero planeaba volver a Ronda cuando cumpliera los 18. Sus abuelos la apoyaron, prometiendo visitarla siempre que pudieran. La vida no era perfecta, pero Clara comenzaba a sentir que tenía el control de su destino. La emancipación trajo un alivio que Clara no había sentido en meses, pero también una nueva realidad. Aunque era libre de vivir lejos de Isabel, seguía siendo una menor. Y el refugio no podía ser su hogar para siempre. Marta le explicó que debía encontrar un trabajo o continuar sus estudios para mantenerse. Tienes opciones, Clara. Eres fuerte. Y aquí hay gente que te apoyará. Clara decidió inscribirse en un curso de formación profesional en Málaga, estudiando diseño textil, algo que siempre había amado gracias a las tardes cosiendo con Rosa. Durante el día, trabajaba medio tiempo en una cafetería cerca del refugio, sirviendo cafés y sonriendo a los clientes aunque su corazón aún estuviera lleno de cicatrices. Alba seguía siendo su ancla. Las dos pasaban las tardes juntas, explorando Málaga, compartiendo sueños y miedos. Una noche, sentadas en la playa, Alba le confesó algo que cambió todo. Quiero irme a Barcelona el próximo año. Hay una escuela de arte que me aceptó. Pero no quiero perderte. Clara. Clara sintió un nudo en el estómago. La idea de perder a Alba era insoportable. Pero también sabía que no podía pedirle que se quedara. Yo también quiero seguir adelante, dijo.
Quizá algún día podamos ir juntas. Pero ahora solo quiero estar contigo. Se besaron bajo las estrellas. Y por primera vez, Clara sintió que el futuro no era una amenaza, sino una promesa. Pero el pasado no la dejaba en paz. Isabel había desaparecido tras la audiencia. Pero Clara recibía mensajes anónimos en su nuevo teléfono. Volverás conmigo. No puedes escapar de tu madre. Aunque no tenían firma, Clara sabía quién los enviaba. Una tarde, Mientras trabajaba en la cafetería, vio a Isabel entrando por la puerta. El corazón de Clara se detuvo. Tenemos que hablar, dijo Isabel. Su voz baja pero firme. Clara pidió un descanso y se sentó con ella en una mesa apartada. No hay nada que hablar, dijo Clara. El juez decidió. Soy libre. Isabel la miró con una mezcla de rabia y dolor. Eres mi hija. No puedes borrarme de tu vida. No te estoy borrando, respondió Clara, su voz temblando pero firme. Solo estoy eligiendo vivir como soy. Si no puedes aceptarme, entonces eres tú la que me está borrando. Por primera vez, Clara vio una grieta en la armadura de Isabel. Sus ojos se humedecieron, pero no dijo nada más. Se levantó y se fue, dejando a Clara con una mezcla de alivio y tristeza. No sabía si su madre cambiaría alguna vez, pero ya no podía esperar por ello. Esa noche, Clara escribió una carta a Lucía, aunque no sabía si la enviaría. Gracias por enseñarme a amarme. Ahora estoy aprendiendo a ser libre. Guardó la carta en su cuaderno, sintiendo que, poco a poco, estaba cerrando las heridas del pasado. El verano llegó a Málaga como una explosión de luz y calor. Clara, Ahora con 18 años recién cumplidos, se miraba en el espejo de su nueva habitación. Un pequeño apartamento que compartía con otra chica del refugio. Había conseguido un trabajo estable en una tienda de telas. Y sus estudios de diseño textil avanzaban bien. Pero lo más importante era que, por primera vez, se sentía en casa consigo misma. Alba seguía a su lado, aunque la distancia a Barcelona se acercaba. Habían decidido mantener su relación, incluso si significaba fines de semana en trenes y llamadas hasta la madrugada. El amor no es fácil, pero vale la pena, le dijo Alba una tarde, mientras cosían juntas un vestido que Clara había diseñado. Clara también había vuelto a Ronda para visitar a sus abuelos. La casa seguía siendo la misma, el olor a pan de rosa, la risa de Manuel, los olivos que susurraban con el viento. Pero Clara ya no era la niña que se había ido. Era una mujer joven, fuerte, que había luchado por su verdad y había ganado. Una carta inesperada llegó un día de otoño. Era de Isabel. No había disculpas, pero sí un intento de acercamiento. No entiendo tu vida, pero quiero intentarlo, decía. Clara no respondió de inmediato. Guardó la carta en su cuaderno, junto a la que había escrito para Lucía. Tal vez algún día hablaría con su madre. Pero no ahora. Ahora.
Su prioridad era vivir. El día que Alba se fue a Barcelona, Clara la acompañó a la estación. Se abrazaron fuerte, prometiendo no soltarse, aunque la vida las llevara por caminos diferentes. Te amo, Dijo Clara. Y por primera vez, no sintió miedo al decirlo. Cuando el tren se alejó, Clara se quedó en el andén, mirando el horizonte. Pensó en sus abuelos, en Lucía, en Alba, en todas las personas que la habían ayudado a encontrar su lugar en el mundo. Y pensó en sí misma, en la chica que había huido a los 17, pero que ahora, a los 18, caminaba con la cabeza alta. La vida no era perfecta, pero era suya. Y eso, para Clara, era suficiente.